Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio: Manuel y María Guadalupe López, José Roberto Rodríguez, Amelia Rodríguez, María Sarmiento, Miguel Durán, Daniel Benítez, Aurora Elena Martínez, Cipriana Chávez, Alberto Navarro, Reina Sánchez, María Yolanda Cruz de Avilés, Jesús Quintero, Julia Medina, Alonso Medina, Lázaro Damián García Giler, Audelia Valencia, Oliva Rodríguez, Sirenio Lara, Gladys Concepción Velázquez Escobar, Noemí Caso Ledesma, Refugio Quintero, Juan y Simón Quintero, Gregorio Barrios, Manuel Salvador, Ana Castro Martínez, Georgina Sáenz, Epifanio Sánchez, María Alonso, Carmen Aparicio, Roberto Pérez, Marjorie Lisbeth Pereira Rondón, Ana Petra Medina, Saturia Prada Serrano, difunto de la familia Rodríguez Ureña, Francisco Cisnero y Petra Huerta Cisnero. Oramos por el embarazo de Leslie Rodríguez, Catherine Bautista, por la salud de Delmira Beatriz González Angulo, Julio Villamares Albarrán, Reina Martínez, Heriberto Avilés, Miguel Barrón, Carmen Morales, Oliverio y Lucía, Miguel Páez, Carlos Páez, Lourdes Páez, Carmen Pérez, Marcos Páez, Belén Prada Serrano. Que Dios derrame bendiciones sobre Héctor Alirio, Luis Aníbal, Pedro Miguel, Jesús Gabriel, Franklin David, bendiciones para la familia Martín, Francisco Quintero y familia Vázquez Agudelo. Ha resucitado el buen pastor que dio la vida por sus ovejas y se entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. Decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten
Oremos. Te rogamos, Señor, que proteja siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero cuando ellos se dieron cuenta de las situaciones y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio por toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y mirándolo fijamente advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas, y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles de Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo cuanto tienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no solo pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos, solo oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben
Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres le ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. 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 El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Repitan después de mí: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía en este día. Hoy la palabra de Dios nos habla de varias cosas. Vamos a irlas tocando cada una poco a poco. La primera, del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice: había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo. Algo interesante. ¿Qué estaba haciendo el tullido? Escuchando. Oiga, el discurso de Pablo. Pablo estaba hablando de todo lo que había pasado con la vida de Jesucristo, de todo lo que el Señor había hecho. Y este tullido, fíjense algo interesante, esta persona estaba atento, estaba escuchando. Aquí se cumple lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿no? Oiga, lo interesante de poder escuchar. Escuchen. Así pues, la fe nace. Oiga, ¿la qué? La fe nace. ¿Este tullido tenía fe? Sí. No, porque él no había escuchado nunca el mensaje de Jesús. No había escuchado el mensaje. No podemos decir que tenía. O sea, vamos a dejarlo en incógnita.
Puede ser que sí, puede ser que no, pero según el texto me da a entender que él no había escuchado jamás hablar ¿de quién? De Jesús. Por eso él estaba, ¿cómo estaba? Atento. Cuando usted escucha algo por primera vez, ¿qué hace? Cuando ya se cansa de escuchar, ¿qué hace? Así como hay muchos católicos en misa. No es que hay católicos que ya están cansados de escuchar la Biblia. Eso ya es lo mismo. Otra vez lo mismo. Y por eso dice la palabra de Dios, gracias al demonio se pierde la belleza del evangelio. ¿Por qué? Porque el demonio los ciega. Porque el demonio los vuelve bobitos, los vuelve tonticos. ¿Se acuerdan cuál es esa cita bíblica? Vamos a ubicarla rápidamente. Creo que es Corintios 4 del 1 al 5. 1 Corintios 4 del 1 al 5. Escuchen lo que hace el demonio. Esto sí, ¿por qué? Porque, fíjense algo interesante. El tullido no había escuchado, es lo que yo logro entender, ¿sí? No había escuchado jamás el mensaje ¿de quién? De Jesús. Y por tanto, ¿cómo estaba? Atento. Estaba pilas, ¿sí? Oiga, escuchaba un nuevo mensaje y eso despertó en él algo. Eso hizo que naciera en él algo. Oiga lo que dice segunda de Corintios 4 del 3 en adelante, sí. Si a pesar de eso, Oiga, si a pesar de que ha escuchado el evangelio, permanece oscuro el evangelio ¿permanece oscuro qué cosa? que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Para esa persona, esa oscuridad, ¿a dónde lo va a llevar? A la perdición. Pregunto, ¿ustedes están en la oscuridad o están en... No me respondan, ¿no? Cada uno en su corazón. ¿Está en la oscuridad o está en la luz? ¿Sí? Porque si ustedes los católicos dicen, otra vez a misa. ¿Anda qué? ¿Anda en qué? Y oigan. Se niegan a creer. Luego dan otro paso. ¿Se niegan a qué? A creer. Ya no quieren creer. Porque el Dios de este mundo, ¿Cómo se llama el Dios de este mundo? El diablo. Apocalipsis 12:9 lo dice claramente. El gran dragón, la antigua serpiente, mejor conocido como el diablo o Satanás. los ha vuelto ciegos. ¿Cómo los ha vuelto? Ciegos, bobos, tontos, atolondrados, etcétera, etcétera. Póngale usted el adjetivo que quiera. Los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio. ¿Y no ven qué cosa? El resplandor, la luz que sale ¿de dónde? Me encanta, me encanta el mío, ¿no? Ave María Purísima. ¿La luz que sale de dónde? Glorioso de Cristo. ¿Y de quién es el evangelio? Glorioso de Cristo. Por eso, oiga, dice la palabra de Dios, el tullido escuchaba el discurso de Pablo, no lo había escuchado y estaba atento escuchándolo. Y Pablo, mirándolo fijamente, Pablo se dio cuenta que en esa persona estaba naciendo la fe. Por eso Romanos 10:17, oiga lo que dice. Así pues, la fe nace, así como en el tullido, ¿qué nació? La fe. ¿Por qué nació la fe en este tullido? ¿Y ustedes qué? ¿Los demás son mudos o qué? A ver, ¿por qué nació la fe en el tullido? Porque estaba atento, estaba escuchando. Porque usted puede estar así atento y uno dice, uy, está atento. No, usted puede estar así y está pensando en que si el gallo ya puso los huevos. ¿Sí? Usted puede estar aquí sentado y uno dice, uy, mira, está atento. Y usted le habla como si le hablara a la pared. ¿Sí? Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? La fe nace de oír la proclamación, y lo que se proclama es la palabra de Dios. Entonces, fíjense algo interesante. Si la fe nace de la proclamación de la palabra de Dios, el tullido escuchaba el discurso ¿de quién? De Pablo. Pablo estaba hablando de la palabra ¿de quién? De Dios. Y dice que Pablo lo miró y advirtió que aquel hombre tenía fe. Había nacido en esa persona, ¿qué cosa? La fe. La fe suficiente, dice la palabra, como para ser curado. Y le ordenó en voz alta, levántate, ponte derecho sobre tus pies. Y de un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar.
Ahora, quiero quedarme aquí porque hay un detalle interesante de la palabra. Fíjense, cuando hay gente que tiene fe y conoce la sana doctrina, y hay gente que no tiene fe, que no conoce la sana doctrina y que se deja llevar por las doctrinas del diablo, como dice primera Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 6. Oiga lo que dice primera Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 6. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. ¿Algunos renegarán de qué cosa? La fe. Mire, estaba el tullido, y con el tullido había más gente. Sí, había mucha gente que estaba escuchando la palabra de ¿quién? Y oiga lo que hicieron la gente. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, comenzaron a gritar: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Es decir, ¿tenían la fe sólida? Dudan estos católicos para responder. A ver, una persona que diga que los dioses han venido a visitarnos, ¿esa persona tiene una fe sólida, sí o no? No, porque no cree en un solo Dios, cree en muchos dioses. Esto pasó con la gente y estaban escuchando la palabra de ¿quién? Dios. Ajá. Eso me hace pensar un poquito en los católicos, supuestos católicos que van a misa, que rezan el rosario, que se confiesan, pero a la primera de cambios están metidos ¿dónde? O peor, en la brujería. ¿Están metidos dónde? En la brujería. Ay, el niño le dio mal de ojo, vamos a llevarlo al brujo. Y el brujo le pone una cinta roja en una mano y la negra en la pata para cruzarlo. Sí, para que al niño no le caiga mal de ojo. ¿Por qué? Porque esa persona no cree en el poder de Dios. Esa persona cree en el poder del demonio. Porque le voy a hacer una pregunta: ¿los brujos son de Dios o son del diablo? ¿Y por qué los visitan? Como para que se les apareciera el diablo. ¿Sí? Para que se les apareciera, así como se les apareció a aquellos vagos y sinvergüenza de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ustedes no han escuchado su historia? De los Hechos de los Apóstoles, donde algunos quisieron expulsar los demonios con el nombre de Jesús, y agarró el diablo, se les apareció y les dijo: a Jesús sé quién es, lo conozco perfectamente, Pablo sé quién es, y ustedes quiénes son. Y los agarró el diablo y les dio una trilla, ¿sí? Para que no sean vagos y sinvergüenza. Que les apareciera eso que son brujeros del diablo, ¿sí? Para verlos correr. Ahí sí van a correr a buscar al cura. Ahí sí van a decirle al padre: ay padre, agua bendita y sal bendita, y vaya para mi casa y reza en mi casa y hagamos una misa. Ahora sí, porque ahora sí he visto el diablo. Ojalá que cuando le aparezca se lo lleve. Ojalá, ¿sí? Oiga, ¿qué hicieron esta gente? Dice: cuando la gente vio, dijeron: dioses en figura de hombre han venido a visitarnos. Cayeron en un pecado, el pecado de la idolatría. Querían idolatrar a Pablo, al pobre Bernabé, que pensaban que eran dioses. Oiga, la idolatría, queridos católicos, no es tener una imagen, ¿sí? No, esa no es la idolatría, porque vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Oiga lo que dice Éxodo 20, vamos a leerlo. 24, si vamos a utilizar 24. Oiga la cita de los protestantes. ¿Por qué? Porque algunos protestantes van a decir: mire, eso que hizo la gente son lo que hacen los católicos. Hicieron una imagen y querían prenderle hacerle un tributo, querían hacerle un sacrificio, como querían hacer con Pablo y Bernabé. Trajeron unos toros y todo para sacrificarlo porque pensaban que eran dioses. Oiga, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Éxodo 24. No te harás estatua ni imagen alguna. Oiga, la prohibición de Dios es no tener ni estatuas, ni ¿qué? Ni imágenes. Ahora, la pregunta es: ¿de qué? Vamos a verlo. ¿De qué? Vamos a leerlo desde el 1, Éxodo 21. Entonces
Dios dijo todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios. Primera cosa, Dios le aclara al pueblo: yo soy Yahvé, tú Dios, no tendrás más. Yo soy el único. ¿Sí? Cuando se le apareció en la zarza ardiente Dios a Moisés, Moisés le preguntó: y cuando el pueblo me pregunte ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Y Dios le dijo: le vas a decir: yo soy el que soy. Yo soy Yahvé, yo soy el único Dios, yo soy el que soy. ¿Sí? Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Oiga, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te está liberando, el que te está sacando. Oiga. No tendrás otros dioses. Aquí viene, versículo 3. No tendrás otros dioses. No tendrás otros dioses. A ver, ¿la Virgen María para nosotros es un Dios? Me encanta el convencimiento de estos católicos. Pregunto, ¿la Virgen María para nosotros es un Dios, sí o no? No. ¿San Isidro es un Dios? No. Ninguno de los santos es un Dios para nosotros. Nosotros creemos en un solo Dios como lo profesamos en el credo. ¿Cómo dice el credo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro, que nació de Santa María, porque es santa. No vengan a decir a mí los protestantes que María no es santa, porque en esta tierra no ha existido y no existirá después de la Virgen María mujer más santa que ella, pero con el perdón y el respeto de todas las mujeres. ¿Saben por qué? Porque en ese vientre de la Virgen María estuvo Jesús, el Hijo de Dios, durante 9 meses. ¿Sí? No creo que haya mujer más santa que la Virgen María. Por eso dice el credo: nació de Santa María, siempre virgen, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, aunque le quieran meter miles de lógica de que sí, que cuando Jesús nació, sí pudo haber entrado sin perder la virginidad. Cuando nació, sí perdió la virginidad. Hoy para Dios no hay nada, dice Lucas capítulo 1, versículo 37, dice: para Dios no hay nada imposible. Santa María, ¿madre de quién? ¿Por qué María es madre de Dios? ¿Porque es superior a Dios? No, porque le llevó en su vientre. Ustedes son madres de sus hijos, no porque lo hayan creado a sus hijos, sino porque lo engendraron en sus vientres. María es madre de Dios, no porque haya creado a Dios. Aunque los protestantes le hagan decir a ustedes: ¿cómo se osan decir que María es la madre de Dios? ¿Acaso María es primero que Dios? Ahí es cuando la ignorancia es atrevida. María es madre de Dios, ¿por qué? Porque lo llevó en su vientre, y eso le convirtió automáticamente en madre. Así como ustedes, si no tienen un hijo en su vientre, ¿son madres? Pero cuando lo comienzan a tener, cuando ya al mes no le llegó el visitador mensual, dice usted: ay, me agarraron la yugular. Y se convierte en, desde que está aquí, miren, en la barriguita. Aunque hay algunas pobres madres que no quieren a sus hijos y los abortan, ¿sí? Así es sencillo. Porque los hijos son una bendición ¿de quién? Dios. Nosotros somos una bendición de Dios, y gracias a nuestra madre que tuvo el valor de decirle sí a la vida, estamos nosotros hoy vivitos, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, María es madre de Dios porque lo llevó en su vientre. Santa María, madre de Dios. Así de sencillo. Oiga, entonces fíjense, dice la palabra, Éxodo 23, no te harás. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses. Vamos a ver un ejemplo de otro Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Porque, por eso digo, conocer la sana doctrina. ¿Por qué conocer la sana doctrina? Porque el protestantismo se ha encargado de divulgar diciendo que los católicos somos idólatras porque tenemos una. Ahora, fíjense cómo la palabra de Dios nos dice que la idolatría
no es tener una imagen. Fíjense cómo la palabra de Dios nos va a decir qué cosa es la idolatría. Escuche Colosenses capítulo 3, versículo 5. Por tanto, queridos hijos, hagan morir en ustedes lo que es terrenal. el pecado. Lo que es terrenal, ¿qué cosa es? El pecado. Que siempre va a estar en nosotros, como dice Pablo, cargamos en nuestra carne el aguijón ¿de qué? Del pecado. Todos somos pecadores. San Juan 1:8 lo dice. El que diga que no tiene pecado es un y la verdad no está en él. Así de sencillo. Todos somos pecadores. Ahora, escucha lo que es la idolatría. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos. Y oiga, esta es la que más me gusta. Y el amor. ¿Y el qué? Al dinero. ¿Al qué? Que es una manera de servir a los ídolos. Oiga, ¿es una manera de servir a quiénes? Por tanto, el que ama el dinero es un idólatra. El que ama el dinero es un idólatra. Esa es una idolatría. ¿Por qué es una idolatría? Porque está colocando por encima de Dios ¿a quién? No les dé pena decirlo. La persona que ama el dinero está colocando por encima de Dios ¿a quién? Vamos a poner un ejemplo. El domingo hay que ir a la Santa. Ay, yo no puedo ir porque tengo que trabajar. ¿Y si usted muere, quién va a trabajar? No, que si usted se muere, más nadie va a trabajar porque todo el mundo va a ir para el velorio. Eso es amor al dinero. Porque a ver, ¿quién le dio la vida? Dios. ¿Quién le dio el trabajo? Dios. ¿Quién le dio la tierra? Dios. ¿Quién le dio los animales? Dios. ¿Quién le dio la familia? Dios. Y si quiere, dígale a Dios que no es verdad, para que mañana lo enterremos. Así de sencillo. Así de fácil. Mire, en el Antiguo Testamento había un pueblo que robaron el arca de Dios y se burlaron del arca de Dios diciendo que ahí no estaba ningún Dios. Y al otro día, ¿cómo amanecieron? Muerticos. Por eso Gamaliel dice en los Hechos de los Apóstoles, no se pongan a luchar contra Dios. Así de fácil. Oiga, si Dios nos da 7 días, 6 días para trabajar, lo dice la palabra de Dios en el libro del Génesis. 6 días trabajará, el 7º descansarás porque será el día del Señor. Y al que menos se lo dedicamos ¿a quién? A Dios. Se lo dedicamos al Señor dinero. Eso es un amor a la idolatría del dinero. Amar al dinero, pensar que el dinero es un Dios por encima del Dios todopoderoso. Por eso en Éxodo 23, volvemos a Éxodo 23, es donde el Señor le dice, no te harás dioses, no tendrás otro Dios fuera de mí. No tendrás otro Dios fuera de mí. Aunque yo sé que es un tema que a la gente no le gusta, pero la palabra de Dios dice que el profeta está para anunciar y denunciar. Pero ¿sabe cuál es el pecado que nosotros los venezolanos aún seguimos cargando? El pecado de la idolatría. Así no nos guste. Así digan que el padre es político. No, eso no es política, eso es la pura verdad. ¿Sí? Que como yo siempre le he dicho, mire, fueron tan vagos y sinvergüenza que cambiaron la oración que Dios nos enseñó. La cambiaron. Y díganme si es mentira. Ese es el pecado de la idolatría. De la idolatría. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la ciudad, yo era párroco en la ciudad, yo decía, a mí me iban a meter preso, pero a mí no me vengan ustedes a decir que un supergaláctico es más poderoso que Dios, ¿sí? Que vive eternamente. El único que yo sé que vive eternamente se llama ¿cómo? Dios. Del resto somos unos comunes mortales, que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero cuando hay ignorancia bíblica, cuando hay ignorancia de Dios, caemos en el pecado de la idolatría y pensamos que hombres comunes y corrientes son dioses, como hizo el pueblo. Fíjese, dice, los dioses han venido a visitarnos. Y decían, oigan lo que decían, escuchen lo que decían. Decían que Bernabé era el dios Júpiter. ¿Cómo decían que Bernabé era el dios qué? El dios Júpiter, el dios super intergaláctico, superestelar. El único Dios es Dios, el yo soy.
¿sí? El Todopoderoso, es el único. Decían que Bernabé era el dios Júpiter, y escucha el otro. Y Pablo, el dios Mercurio. ¿Y Pablo era el dios qué? Si a María Leonza la consideran un dios, el negro primero lo consideran un dios, el indio Huaycaipuro lo consideran un dios. Díganme ustedes si no hay pecado de idolatría. Claro que sí, hay pecado de idolatría. Y ese pecado de la idolatría, ¿quién la condena? Dios, porque Dios es un Dios celoso, no de una imagen. Dios es un Dios celoso de otro Dios. Ahora la pregunta para ustedes, mis queridos católicos, y para los que nos siguen en las redes sociales: ¿quién es tu Dios realmente? ¿Quién es? ¿Sí? Y si usted se ofende porque le estoy diciendo la verdad, déjeme decirle que para usted no existe el Dios verdadero. Para usted no existe el Dios verdadero, porque usted todavía está en la ignorancia creyendo que cualquier hombre es un Dios. Y ahí es donde está el pecado de la idolatría. Cuando nosotros no reconocemos al Todopoderoso como el Dios que vive eternamente. Cuando creemos que nuestra felicidad depende de una persona. No, nuestra felicidad, ¿de quién depende? De Dios, del Señor. Por eso dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 19. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Fíjense que dice la palabra que Pablo y Bernabé a duras penas lograron impedir. Dice, diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud le ofreciera un sacrificio. Imagínense, si le costó a Pablo y a Bernabé quitarle esa mentalidad a la gente, dice la palabra, a duras penas. ¿Qué quiere decir a duras penas? Que de vaina lo lograron. Ahora imagínense qué le queda a uno. En este tiempo, ¿sí? En este tiempo. Oiga lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuerda a tu gente estas cosas. Mi tarea, recordarle a la gente las cosas ¿de quién? De Dios. Gústele o no le guste. Míreme la cara. A mí me da igual. ¿Sí? A mí me da igual. A mí me da igual. Lo que piensa la gente me importa poco. ¿Sí? Mi tarea como sacerdote es decirle a la gente: mire, queridos hijos, hay un Dios por encima de todas las cosas. Nosotros no podemos idolatrar a nadie. ¿Sí? El único que merece toda nuestra adoración se llama ¿cómo? Dios, el Todopoderoso. Y diles insistentemente. Oiga, ¿y diles qué? Insistentemente. Insiste. Por eso yo siempre insisto en esto. Yo siempre insisto en esto. Yo siempre insisto. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras idolatrías, por la idolatría de colocar un hombre por encima de Dios, por la idolatría del amor al dinero, por la idolatría de colocar el trabajo por encima de Dios, por la idolatría de creer que cualquier cosa es poderosa y es mejor que Dios. Tenemos que pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Así es. ¿Cuánta gente idolatra la pereza? ¿Cuánta gente no va a la misa por pura pereza? Porque cree que esto es una perdedera de tiempo. Ah, no, pero va y se sienta a ver un partido de fútbol. ¿Qué le da el partido de fútbol? Así es sencillo. Oiga. Y diles insistentemente en nombre de Dios que dejen las discusiones de palabras. Ah, no, porque de paso vienen y le tiran a uno una teoría. No, que esto, que antes, que en la quinta, que en la tercera, que en la segunda, que en la primera. A mí me interesa en la que estemos. A mí lo que me importa es que la gente comprenda que por encima de cualquier cosa está ¿quién? Dios. Así es sencillo. Que no son de ningún provecho y desconciertan a quienes las escuchan. Trata de merecer la aprobación de Dios. No, y eso sí, creen que esto está aprobado por Dios. No. Mire, el pecado del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel, cuando el pueblo que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida? Ustedes sabían que, o si no lo sabían, sépanlo, el pueblo de Israel, hubo una parte, la mayor del pueblo de Israel, que no entró a la tierra de Egipto por un pecado. El pecado de no creerle totalmente ¿a quién? A Dios.
Desobedecieron a Dios, hicieron lo que les dio la gana, renegaban de Dios, murmuraban de Dios, murmuraban de Moisés. Dios les mandaba serpiente, la gente se arrepentía hoy y ya mañana volvía otra vez a cometer los mismos pecados. Imagínense, eso hacemos muchas veces. Nosotros somos ese pueblo de Israel rebelde. Que cuando Moisés les decía las cosas, no, Moisés caminaba por un lado y ellos caminaban por otro. Moisés les dijo, voy a ir a hablar con el Todopoderoso, y a los 40 días la gente estaba obstinada porque Moisés no bajaba. ¿Y qué hicieron? Católicos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Un becerro ¿de qué? De oro. Y llegaron y dijeron, este sí es nuestro Dios. Atolondrados. Así de sencillo. Así eran, atolondrados. Y cuando Moisés bajó con las tablas de la ley que Dios le había dicho, mire Moisés, por aquí va a caminar el pueblo, y Moisés vio lo que estaban haciendo, ¿qué hizo Moisés? Yo hubiese tirado las tablas contra el piso, agarro la piedra y las tiro. Todo eso vago y sinvergüenza. Se puso bravo. Porque Dios quería una cosa y el pueblo hacía totalmente otra. Y así pasa. Oigan. Sé como obrero irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad. Por eso yo a la luz, yo lo que le estoy diciendo, usted no lo estoy diciendo porque es que el padre es político. A mí la política me importa cero, ¿sí? Me importa cero. Así de sencillo. Y yo no es por vanagloriarme, mis queridos hijos, pero estudié ciencias políticas para saber qué cosa era la política. Y peor, yo dije, no. Yo prácticamente perdí mis 4 años estudiando esa carrera. Así de sencillo. Yo hubiese aprovechado esos 4 años, me hubiese hecho yo un máster en Biblia, una vaina así de esa. Eso sí me hubiese aprovechado mejor. Y hay gente, familias que se pierden por política. Hay gente que deja la iglesia por política. Porque cree que el padre es político. No, mira, a mí me importa si usted es de los rojos, de los azules, de los verdes, de los amarillos. A mí me importa el color que usted sea. ¿Sí? A mí lo que me interesa es que ustedes tengan claro, mis queridos hijos, que al único que debemos servir se llama Dios. A Él es el único que debemos servir. Que lo demás somos pasajeros. Así de sencillo. Oye. No participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe. Conversaciones, ¿cómo? Inútiles y extrañas ¿a qué? A la fe. Que van contrario a la verdadera fe. A mí cuando algo me dice que por encima de Dios está este vaso, yo digo, este sí está bien perdido. Porque por encima de Dios no hay nada. Absolutamente nada. Sí. Que solamente hacen progresar la impiedad. Oye, ¿qué hacen progresar? La impiedad. Porque hay gente que es piadosa, sí. Pero hacen que progrese la impiedad, sí. Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Son doctrinas que se propagan como ¿qué? La gangrena. ¿Qué es la gangrena? Vamos a definirlo de una manera sencilla para que lo entendamos. La gangrena es lo que le cae a una llaga y si no se cura, se extiende rapidito, ¿sí? Ay, mira, se puyó el dedo gordo del pie, no se cuidó, le cayó gangrena y le quitaron la pierna completa. Se extendió rapidito, ¿sí? Oiga, la definición de la palabra de Dios, esas cosas son como la gangrena. Pienso en Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad. Oiga, y Pablo menciona a 2 personas que se apartaron ¿de qué? Porque hay gente que cuando uno les toca ciertos temas, de una vez, me voy de la iglesia. Se apartan de la verdad. Afirmando que la resurrección ya tuvo lugar, con lo que desconcierta la fe de algunos. Se apartan de la verdad y aparte de eso quieren que mucha gente se aparte también de la palabra ¿de quién? De Dios. Por eso, queridos hijos, en épocas pasadas Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios.
mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Pero algunos no quisieron convertirse. Dice la palabra de Dios: les he predicado el evangelio, les hemos predicado el evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo. Ustedes y yo podamos dejar los falsos dioses y podamos convertirnos al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Esa tiene que ser nuestra conversión. Creer en el Todopoderoso. Por eso dice el Evangelio: el que me ama cumplirá mis palabras. Permanecerá en mí y yo permaneceré en él. La pregunta es, para cerrar la reflexión de hoy: ¿amamos realmente a Dios por encima de todas las cosas? Esa tiene que ser la reflexión. Aquí no es que el Padre, que la gente, que Petronilo, que Teodoro. No. Es si yo realmente amo a Dios por encima de todas las cosas. Esa tiene que ser la reflexión de hoy. Y que ojalá sea así. Que ojalá ustedes y yo podamos amar a Dios por encima de cualquier cosa en este mundo, de cualquier persona, de cualquier objeto, ¿sí? Que dejemos la idolatría. Miren, no hay nadie superior a Dios. No vayan donde los brujos, no cometan ese pecado. No vayan donde los brujos. Es un pecado abominable. Voy a tratar de que en las próximas celebraciones hablemos sobre el pecado de la brujería, a la luz de la palabra de Dios, para que ustedes se den cuenta cómo Dios detesta este pecado, que lo llama cosa abominable. Imagínense cómo lo llama Dios, cosa abominable. Y cuántas veces nosotros hemos caído por ignorancia en ese pecado de la brujería. Porque de alguna manera siempre hemos caído en eso. De alguna manera siempre alguien: padre, terminé donde los brujos porque no sabía. ¿Cómo que no sabía? Lo que pasa es que muchas veces en las desesperaciones de la vida hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere, a lo que Dios manda, a lo que Dios quiere. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso la gracia de ser cada día buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa León XIV, para que Dios Todopoderoso infunda sobre él la fuerza del Espíritu Santo y pueda llevar hacia aguas tranquilas la barca de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, por nuestra vida, por lo que somos y por lo que tenemos, para que en nuestra vida tengamos como Dios Todopoderoso al que es, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y solo a Él sirvamos, como dice Josué. Dice Josué: mi familia y yo serviremos al Señor. Que ustedes y su familia puedan servir realmente al Todopoderoso. Roguemos al Señor. Para que podamos permanecer en el amor de Dios. El que me ama, dice el Señor, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a Él. Que Dios venga a nuestros corazones en esa expresión del amor que nosotros tenemos hacia Él. Que podamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Roguemos al Señor. Que podamos recibir la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, la hemos recibido en cada sacramento, bautismo, comunión, confirmación. Que podamos nosotros hacer uso de ese Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que Dios Todopoderoso perdone sus pecados y les conceda la vida eterna. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Presentamos el pan y el vino. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la
promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana. En el cielo, Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Jesús Guerrero, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la advocación de María Auxiliadora, San José su esposo, Santa Lucía, San Juan 23, San Isidro Labrador, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijo de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y el gloria. Señor y Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. La paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la doy como la da el mundo, dice el Señor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de
los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Que tengan feliz jornada. Que Dios les bendiga.